Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 15. ¿Dónde nos encontramos en este momento, nosotros en particular, como iglesia? Y después de haber visto ya durante varios domingos este contexto para la iglesia de Corinto y también para nosotros de los diferentes dones, el ejercicio de los dones, y ahora en esta segunda parte de nuestra membresía. ¿Qué ha implicado para nosotros? Y me gustaría saber tener este don de mirar en vuestras mentes y en vuestros corazones si realmente estos mensajes, este texto de la Escritura ha significado y significa algo para vosotros que no mero entretenimiento de escuchar a un predicador. Estamos mejorando como iglesia. Estamos tomando nuestro lugar y responsabilidad, no solamente en el ejercicio de los dones, sino como ahora se nos enseña, en ser miembros, parte de un solo cuerpo, que podemos mirar que es esta iglesia. Lo que hemos dicho es que eres miembro de un cuerpo, eres miembro de un cuerpo concreto, del cuerpo de Cristo, si eres creyente. Y si eres un creyente, un cristiano, que tiene dones y que ejerce los dones y los ejerce dentro del contexto de su cuerpo. Ni más ni menos. Y podremos estar mirando de muchas excepciones de los cristianos que andan solos por su cuenta, o de aquellos que están como paralizados en este cuerpo, y podremos excusar y pensar de diferentes formas. Pero lo que Pablo está defendiendo y está manifestando en su palabra es que si eres creyente, y ruego a Dios que lo seas, entonces tienes unos dones que ruego a Dios que ejerzas, y que ejerzas esos dones, vuelvo a rogar a Dios que sea para la edificación de la iglesia. Pero la realidad en la que nos enfrentamos y que Pablo está enfrentando a lo largo de toda la carta, desde el muy al principio, que lo estábamos viendo hace ya bastante tiempo, hasta el final de su carta y demás, y en su segunda carta, es que somos pecadores. Y aun cuando Dios nos ha tomado en su mano y nos ha transformado en esos instrumentos especiales por la obra del Espíritu, seguimos siendo pecadores. Y esto es lo que vamos a encontrar en este mismo texto que acabamos de leer, como lo hemos encontrado en diferentes lugares. Versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Que no haya desavenencia. La palabra que tenemos aquí es la de cisma. Habéis escuchado muchas veces en el griego de cisma. En lo que se dice el cisma es de la ruptura o de la rotura. Es decir, que tenemos nuestros vestidos, nuestra camisa y se rasgan en dos. Esto es lo que está diciendo Pablo acerca del peligro en la iglesia, aun a pesar de nuestros dones y de ser miembros, de que haya cisma, de que haya división en medio de nosotros, una rotura. En el capítulo 1, versículo 10, en el capítulo 3, en el capítulo 11, tenemos esta misma idea repartida, quizá traducida como disensión o divisiones, pero que es la misma situación. Quizá porque unos se creen mayores o mejores o más santos o espirituales que otros, pero constantemente surge, a pesar de todo, esta tensión o esta posibilidad de división o de disensión en la iglesia. Es un problema que siempre está ahí. Y estaba en la iglesia de Corinto y puede estar también en medio de nosotros. Y puede ser causada por unas circunstancias diferentes a estas, o puede ser incluso
a pesar o en medio del ejercicio de nuestros dones. Esto es lo que tendremos que mirar. Y Pablo, en estos versículos, 12 versículos que hemos leído, nos hace varias advertencias. Yo quiero que centremos nuestra atención en 4 advertencias que hace a la hora de que nosotros nos manifestemos como los miembros de ese único cuerpo que es la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Fijaros bien, en primer lugar, en el versículo 15 en adelante, de lo que nos está hablando. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo, y continúa con un par de ejemplos más. Creo que lo que está tratando aquí, de lo que nos está manifestando, es de la automarginación. De que a veces nos podamos marginar, aislar o arrinconar en cierto lugar del cuerpo por causa de no ser o no sentir que somos lo que deberíamos de ser con nuestros dones. No sentirte parte del cuerpo porque no eres lo que te gustaría ser o no eres lo que el otro es y que a ti te produce una cierta envidia. Siendo pie, no me siento parte del cuerpo, quizá lo sería si fuera mano, nos dice. O a lo mejor si yo querría poder ser el ojo en lugar de ser oído. Y tenemos esta idea de que funcionaría mejor o tendría más utilidad o entonces sí yo haría cosas si fuera lo que no soy y pudiera ser lo que aquel otro es. No sé a vosotros qué os parece, pero a veces cuando yo he leído biografías de grandes cristianos, los misioneros y predicadores que ha habido a lo largo de la historia, yo pienso, si yo tuviera lo que tenía aquel hombre, o si yo tuviera la fe, el valor que tenía aquella mujer que estaban haciendo esa obra misionera, entonces sí que yo no quedaría en esta posición de parálisis. Y lo que en realidad estamos diciendo es, no voy a hacer lo que debo de hacer porque no soy lo que el otro está haciendo en otro lugar. Quizá por esto, en muchas ocasiones, puede haber algunos de vosotros que se sienta a un lado de la iglesia, en su rincón, o se quede escondido en la parte del cuerpo que es la iglesia. Esto es una marginación personal que cada uno podemos hacer, quizá con más o menos énfasis, pero volvemos otra vez a ver lo que la Escritura nos dice con respecto a estos dones o este ser miembro en particular, cuando nos está hablando de lo que Dios en realidad nos ha puesto o está haciendo con nosotros. Porque dice el versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros que eres tú, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Es decir, que tú eres lo que eres por obra del Espíritu. Antes ya hemos leído que es el Espíritu el que da los dones. Aquí ahora es Dios quien nos coloca como miembros en parte del cuerpo. Ahora tú eres lo que eres y estás donde estás porque Dios ha querido que así sea. Esto es lo que nosotros nos tenemos que mentalizar. No es tanto, hermano o hermana, no es tanto lo que tú tienes o lo que a ti te falta, o lo que tú quisieras tener o ser, que es el otro que está a tu alrededor, o que has leído en los libros de biografías de grandes cristianos. Es lo que Dios ha querido que seas y donde Él te ha puesto en este lugar concreto. Lo que nosotros estamos haciendo no es trabajar por nuestros gustos, sino trabajar en y por la voluntad de Dios.
Esto no funciona así. Cuando hacemos nuestros estudios, cada uno de los estudiantes que estáis aquí en esta mañana seguramente habéis tenido la visita del orientador en la universidad, en los institutos, para ver cuáles son tus habilidades y qué es lo que te gustaría hacer. O quizá que ha venido vuestros padres y os han preguntado, bueno, y ahora cuando seas mayor, ¿qué quieres hacer? Elígelo. Si vas a ser médico, o vas a ser fontanero, o vas a ser artista, etcétera. Y nos da la libertad para que nosotros, según nuestros gustos o nuestros placeres y las oportunidades que surjan en la familia, lo puedas hacer. Pero en el caso de ser miembro de un cuerpo que es Cristo, es Dios quien te dice, esto es lo que tú tienes y esto es lo que tienes que hacer en este lugar concreto. No podéis pensar en estas circunstancias que estamos viviendo hoy, que uno puede ir eligiendo el trabajo y las características del trabajo que él tenga que hacer. Viene el jefe y te dice, tienes que empezar desde este lugar y tienes que hacer esta tarea. Y si no te gusta, te vas. Dios nos está diciendo, le está diciendo a ese hermano, te está diciendo a ti que te puedas sentir desorientado y arrinconado, que esto es lo que Dios quiere que hagas. Aquí te ha puesto y por tanto actúa. Los que tenéis conocimiento de mecánica y especialmente de los coches, sabéis que el más pequeño e insignificante de los tornillos puede paralizar todo el coche. Uno puede llegar y cuando se fija en el coche, bueno, algunos tienden más que yo, pero cuando uno se fija en el coche, yo que soy ignorante, me fijo en la carrocería. Y si los sillones son de Sky o de terciopelo, y si delante tiene un ordenador que tiene dibujitos y pantallitas. Pero hay otros que cuando van a comprar el coche escuchan el motor. Y ven o sienten cada uno de sus sonidos. Porque saben que aun las piezas más pequeñas o la técnica más grande a la hora de construir un coche es lo que no se ve y lo que está dentro. Podemos paralizar todo un auto simplemente porque un tornillo está fuera de lugar. Y tú puedas estar pensando en esta mañana, me gustaría ser el volante, o me gustaría ser esa carrocería, o esos faros luminosos y atractivos que tienen en el exterior. Pero mirar, un coche puede funcionar sin la carrocería, puede funcionar sin los faros, pero no puede funcionar sin ese pequeño tornillo o pieza que está dentro escondida en alguna parte del motor. ¿Qué es lo que nos quiere decir todo esto? Y con respecto a nuestro propio cuerpo. Si Dios te ha dado estos dones que los tienes, si eres creyente, y te ha puesto en este lugar como miembro, como creyente que eres, debes sentirte útil. Debes sentirte gozoso por la parte que te corresponde. Que no sea en manera alguna una excusa para no hacer nada. Que tu posición y tu capacidad no te paralice, no te haga un pasivo o un cristiano perezoso en las cosas espirituales. No te quejes por lo que no tienes y gózate por lo que tienes, donde el Señor te ha puesto y te ha dado. Y si no estás contento o satisfecho, pídele a Dios que te ayude. No tanto que te ayude a que te dé otros dones, que puede hacerlo, porque nos dice al final del capítulo que busquemos los dones mejores, por supuesto que sí, sino que te ayude a implicarte en el lugar que te corresponde, puesto que eres la mano, o eres el oído, o el olfato, o el tornillo que está escondido, que hagas bien tu parte para que todo el cuerpo funcione. Esto es lo que tenemos que hacer. Si queremos que haya vitalidad en el cuerpo, eres esencial con esos dones que Dios te ha querido dar y en el lugar que te corresponde porque Él te ha puesto, para que funcione todo el cuerpo en su conjunto. No te quejes, por tanto, por lo que no tienes, sino pide a Dios que te ayude a usar
lo que tienes y lo que eres. Este es el primer punto que nosotros tenemos que mirar en esta mañana. Pero hay un segundo que nos dice también nuestro texto y quizá a partir del versículo 21 que podamos decirlo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Fijaros bien que nuestra primera parte que hemos leído del versículo 15 es uno mismo. Que yo mismo me digo porque no soy pie, entonces no soy del cuerpo. Pero hay otro peligro dentro de la iglesia que es cuando un miembro le dice al otro, sobras, no eres útil y no te necesito. La lógica absurda de la que está hablando Pablo con respecto al cuerpo. Sabemos que la oreja y el pie y la mano no hablan ni sienten por individuos solos aparte. Pero fijaros, dice, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. ¿Qué íbamos a hacer los ojos sin las manos? ¿O qué podría hacer la cabeza sin los pies? Esta ilógica que nos tiene que hacer razonar y pensar a cada uno de nosotros que decimos ser creyentes y tenemos unos dones para ejercerlos en la iglesia local, que no te puedes creer más que el otro por ser o tener lo que tienes. No eres nada especial o no eres más necesario. En realidad, eres útil porque todos los demás están trabajando para que tú seas útil. Pensar que no necesitamos al otro porque sea más invisible, más pequeño, más insignificante o menos decoroso, es pensar de manera absurda. Muchos de vosotros conocéis bien a Spurgeon, un gran predicador, extraordinario predicador. Miles de personas iban a escucharle. Comenzó desde muy jovencillo, con 16 años, que se convirtió ya a predicar el Evangelio y pudo ser el pastor de una iglesia inmensa y hacer una obra extraordinaria con la literatura y con su mujer enviando libros de los sermones de Spurgeon, su marido, por todos los lugares del mundo, incluyendo también España. Y en alguna ocasión le preguntaron a este gran hombre Spurgeon, este instrumento de Dios, este miembro fabuloso de su iglesia en Londres, ¿dónde está? ¿De dónde viene tu poder y tu capacidad y tu extensión? Y dicen que acompañó a aquella visita que le preguntaba a una parte de la iglesia y dice, aquí se reúne la gente para orar, de ahí viene mi poder. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Bueno, que es verdad que necesitamos predicadores y que necesitamos instrumentos del Señor de manera extraordinaria, pero necesitamos gente que ore. Y a lo mejor es menos visible, pero son igual de necesarios. No puede ser tu hermosa carrocería, externo fulgor ante el mundo que pueda llegar y decirle al tornillo, quítate de aquí que me estorbas. Necesitamos gente que ore. No podéis ni imaginar lo importante que es para una iglesia como la nuestra tu asistencia. Y a veces uno puede decir, bueno, llámese el tema, o ya he escuchado esto de esta reunión, matrimonio, jóvenes, mujeres, etcétera, no necesito más. Bueno, la iglesia necesita tu asistencia como apoyo.